¿Empiezo otra vez? Sí, empieza otra vez. Sofía, Cristina, bienvenidas a Ensayo General. Gracias. Estamos aquí muy a gusto. Y nada, lo primero quería que os presentarais un poquito para la gente que nos conozca, para la gente que nos pueda estar viendo y oyendo. ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis? ¿Quién es ese coche que está pitando en el fondo? Por si se escucha. El coche de la hora punta. Bueno, ¿empiezo yo entonces, Sofía? Vale. Perfecto. Bueno, pues soy Cristina Pina, soy profesora en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia desde hace 800 años ya. Es casi una condena, falta el día. Doy clases de historia del teatro, de estética teatral y de lo que se ponga por delante. Una es multitarea. De casualidad soy ahora presidenta de la Asociación Profesional de aquí de Murcia de Dramaturgos, no sabían a quién elegían tampoco. Y bueno, pues no sé qué más decir de mí. Soy una persona, creo que moderadamente razonable, moderadamente progresista, o bastante progresista, mejor dicho. Me gusta vivir una vida tranquila y no me gustan los podcasts. Delatada. No, está bien, está bien. Ahí coincidimos. No, yo no tampoco es el soy de podcast en sí, no soy enemiga de la cámara y creo que cuando lo veas descubrirás por qué. No creo. Bueno, sí. Sofía, Bueno, te yo doy toca. clase en la misma escuela, Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, teoría teatral, que es un poco dramaturgia, un poco literatura, un poco historia, un poco nada. Y llevo muchos años allí. Soy filóloga, doctorada en literatura española, pero realmente el teatro me enganchó desde primer curso de carrera, cuando empecé con el TEU, y ahí sigo, haciendo el tonto con el teatro, como vosotros, ¿no? Yo quiero preguntar, explicad un poco qué es el TEU, porque se habla mucho aquí en Murcia del TEU, pero creo que ya es algo que poco a poco se ha ido perdiendo un poco. El TEU fue una institución durante los años de franquistas, yo ahí no estaba, pero hacían obras prohibidas, hacían obras que no se habían estrenado, hacían obras que no leía nadie, y lo dirigía César Oliva. Padre. Fue la primera cátedra de teatro de España, ¿no? Padre, sí, evidentemente. Y hace unos años tuvo un reconocimiento bastante bueno porque le dieron el premio Max de Honor al TEU de Murcia, precisamente por los años que habían estado haciendo todo ese tipo de obras. Yo fui a una generación del TEU que fue increíble, porque todos los que estuvimos en el TEU en esos años terminamos en teatro, de una forma o de otra. Hay dos técnicos maravillosos, Pedro Yagüe y Almela, que son de lo mejor que ahora mismo en España. Hay actrices maravillosas, como Eva Torres, por ejemplo, Ángela España. O sea, hay, no sé, de todos los oficios del teatro hay gente que salió del TEU de esos años. Entonces fue un sitio maravilloso donde aprender teatro. Sí. Qué bueno. No era profesional, éramos estudiantes, pero trabajábamos a nivel profesional. O sea, yo cuando llegué me dieron un papel de, venga, amor de Don Perlimplín con Belisa en tu jardín, Belisa. Y yo de repente me vi con maquillador, con un modisto que me hizo el vestuario, con una gira por Francia, y yo dije, hostia, ¿esto qué es? ¿No? Nos pagaban dietas, no nos pagaban los bolos, pero nos pagaban dietas, y éramos ricos y felices, era maravilloso. Qué Guau. guay. Sí. No era profesional, pero había mucho. Jugábamos como Claro. profesionales siendo amateurs, ¿no? Y descubres la magia del teatro ahí. Sí. Fíjate. El TEU sigue, ¿eh? Continúa y siguen haciendo cosas, pero claro, yo ya les perdí la pista. Cuando empiezas el doctorado como que parece que ya no pegas mucho ahí. Y era gente de todas las carreras, eso también. Había mucha gente de filología, historia, derecho, los que estábamos en el campus del centro, pero había gente de todas las carreras. Y eso también enriquecía mucho el que hubiera ahí un intercambio raro. Bueno, sabemos cómo te llegó a ti un poco el arte dramático, pero a ti, Cristina, ¿cómo llegaste a...? Pues de casualidad. Ella es que es muy dramática. Yo, vamos a ver, tengo contacto con el teatro, siempre lo he dicho toda mi vida, porque mi abuela amaba el teatro. Y claro, cuando yo era pequeña, en el siglo pasado, no había tantas opciones de ver teatro en Murcia como hay ahora. Estaba el Teatro Romea, que era caro,
muy lejos de las posibilidades económicas de mi familia y, por supuesto, nada para niños, absolutamente nada. Entonces, yo me eduqué viendo Estudio 1 de Televisión Española, pues eso, desde los 6, 7 años, viendo a señores muy serios, diciendo cosas muy serias que yo entendía poco, pero me sentaba con mi abuela y veía el teatro, ¿no? Luego, eso sí, como me gustaba mucho el faranduleo, yo en todas las funciones del colegio me apuntaba, tengo que tener fotos de todas, pues prácticamente desde los 5 años en adelante, y llegué un poco a este mundo a través de la música, porque durante 12 años formé parte de un grupo que se llamaba Diabolos en Música, de un hombre maravilloso, por desgracia desaparecido, Gaby Bastida, que tuvo la loca idea de hacer música del Renacimiento y del Barroco representada. Ensaladas, no sé, églogas. En una Murcia estamos hablando de principios de los 80, donde aquello era raro, no lo siguiente. Pero representadas, quiero decir, con nuestro vestuario que no lo hacíamos nosotros, en fin. Y durante 12 años prácticamente, hasta que él recibió la llamada de Dios y se dedicó al sacerdocio, pues hicimos cosas muy locas, ¿no? Literal, bro. Cosas muy locas. Pero vamos, yo eso se quedó como una anécdota de mis años de estudiante. Después mi trabajo, ya sabéis, lo he contado muchas veces, durante 16 años fui profesora en el Conservatorio de Música, de Historia también, y de casualidad, bueno, pues la desesperación por tener un trabajo me hizo ver que estaban estas oposiciones, me presenté, aprobé, y llegué a una casa de locos que ni entendía. Y al principio decía, estaba muy arrepentida de haber dejado lo que conocía por algo nuevo y tan distinto que me costó, y Sofía lo sabe, muchos problemas, muchas lágrimas que ella no vio porque entonces no nos conocíamos tanto como ahora, y mucho pensar que me había equivocado, que mi sitio no estaba aquí, que estaba en otro lado. Pero aguanté porque yo soy resiliente por naturaleza y dije, bueno, estás aquí, Cristina, y tienes 2 hijos que mantener, y la acabé cogiendo el gustillo, y ahora ya sabéis que no me sacan de aquí, vamos, ni con agua caliente. Total. No. Llegó con la armadura puesta y luego debajo había una persona maravillosa. Hasta así. Sí. Y luego lo de llegar al teatro, es decir, lo que se dice, acercarme de manera mucho más personal, pues de casualidad, de rebote, un año que me tocó coger un curso que estaba muy perdido con un taller de tercero que me estaban montando Aquí no paga nadie, que era un año... 3 profesores de interpretación ese Sí. año. Exactamente, y llegaba yo de una baja médica de muy larga duración, de una operación que tuve muy seria de estómago, y como no sabían qué dar, me dice, bueno, pues toma, cógete la dramaturgia aplicada, y yo no sabía ni lo que era aquello, pregunté, hice lo que pude, y me pareció tan loco y tan maravilloso aquello que me quedé enamorada a partir de entonces, de ese taller. Con Eva Torres acabamos las dos, y creo que quedó una cosa bastante decente Quedó muy al bonito. final, pero nunca más me dejaron tocarlo. Y mi siguiente contacto ya sabéis cuál fue, la lectura del leodrama de Drem, este octubre pasado, y desde entonces, Bueno, ahora está haciendo una versión de 12 hombres sin piedad, que he hecho yo la en un traducción taller integrado. del sí. inglés, porque no había Cierto. una traducción decente. Presenté mi primer texto como autora y actriz, porque lo leí yo en el leodrama, y ahora estoy con una obra ya de verdad, con 2 personajes y mayor extensión. Pero vamos, yo siempre digo que he llegado a todo un poco por casualidad. Llegué al conservatorio por casualidad, llegué aquí por casualidad, pero creo que soy una persona bastante flexible, me adapto. Soy un poco como el camaleón, cojo los colores del entorno. Y aunque no, como yo soy mocatriz, realmente, ¿no? Modelo, cantante y actriz, no soy nada, o mejor dicho, yo siempre lo digo también, soy Lola Flores de la escuela. Ni canto, ni bailo, ni actúo, pero hay que verme. Y esa es la realidad. Doy mucho juego, ¿verdad que sí? A mí me encanta. Claro, me gusta mucho que hables de esto porque quería preguntaros también cómo llegáis a eso, a ser docentes de arte dramático, porque tú has comentado que has sido profesora de conservatorio, Sofía, Sí. tú has estado también en la universidad. ¿Cómo llegáis de esas instituciones? Bueno, en tu caso también era algo más artística, pero un poco más distantes a algo tan distinto como es el arte dramático, ¿no? Y las enseñanzas artísticas. Hay una parte de vocación siempre, porque es lo que te llama y lo que quieres hacer, y hay otra parte de casualidad, lo que decía Cristina. O sea, yo entré en la escuela, estuve de interina muy poquito tiempo y enseguida salió una oposición y me presenté. Quiero decir que tampoco lo tengo planeado desde hace muchos años, ¿no? Es una cosa así. Y de hecho yo entré en la escuela por una bolsa de trabajo que se abrían antes así de repente y te llamaban para ir con el currículum. Y mano, fue ¿eh? en el... Sí, en mano, En papelito. literal, bro. O sea, hubo gente
que yo allí fui, iba con el carrito de la compra con los títulos enmarcados, ¿sabes? Yo llevaba todo en una carpeta, pero había gente que llevaba ahí y aquí está mi título de carrera con el título enmarcado y aquí está no sé qué. Y yo tuve una experiencia muy mala en esa... ¿Lo cuento? Cuéntalo. En ese momento tenía una compañera de piso que me dijo, te conozco, ni se te ocurra irte, tienes que aguantar hasta el final, eso es una prueba de resistencia. Y le juré que me quedaría hasta el final y entonces estuve ahí horas esperando hasta que me tocara y cuando me tocó el funcionario estaba ahí como compulsando títulos a mano, que eso se hacía con sello y tinta y a mano, miraba en el original la copia, coincidía, venga, otro y tal. Y cuando llevaba un rato con los míos me dijo, cuánta cosa, ¿no? Y yo le dije, si es que de pequeña no sabía si iba a estar lo suficientemente buena. Y me dijo, qué desperdicio. Y siguió, y yo dije, ya mi currículum se pierde, aquí no me llaman nunca, esto no va a pasar. Pero no, me llamaron. Y fue una cosa, prueba de resistencia, aguanté hasta el final. Una cosa muy curiosa. Sí, Qué guay. sí. Yo, Bueno, yo siempre digo que mi vida son las casualidades. Yo nunca quise ser profesora, ¿Ah, no? no. Yo sé que con muchas niñas cuando les preguntan de pequeña, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Ya, yo maestra, yo profesora. Yo quería ser cualquier cosa, pirata, astronauta, lo que fuera, pero profesora. Mi abuela era la que quería que fuera profesora, porque para su mente de una mujer que había ido a la posguerra y que había tenido muy difícil sobrevivir en un mundo donde las mujeres tenían muy pocas opciones, el ser maestra era un grado de respeto y de un sueldo seguro. Por muy pequeño que fuera, pero era una paga que te entraba. Y mi abuela me insistía desde que yo empecé a leer que tenía que ser maestra. Y yo no quería ser maestra. A mí lo de dar clases no me gustaba. De hecho, eso se reforzó todavía más cuando hice las prácticas, aquello que se hacía, el CAP se llamaba entonces, el curso de adaptación pedagógica, que te mandaban a un instituto a hacer prácticas. ¿Habéis tenido, os acordáis de los profes de práctica? Y yo dije, ni muerta en un instituto, no, eso era terrible. jamás. Ya a mí O sea, también yo, ahí las prácticas del campo me quitaron la hecho, vocación de instituto. cuando acabé dando clase en el conservatorio me estaba preparando y había estado con unas prácticas de 6 meses, una beca en el Museo Arqueológico para trabajar en museos. Wow. Pero me enamoré de un músico y entonces el amor te hace hacer muchas tonterías. Y me dijo, ay, pues mira, en el conservatorio van a abrir bolsas de trabajo y oposiciones, mira a ver si tal. Y digo, bueno, por aquello de no decir que no lo había hecho, me presenté y con la cosa tan mala suerte que me contrataron y desde el 1 de octubre de 1992 aquí sigo. Wow. Pero si a mí me dicen, vas a acabar siendo profesora toda tu vida y te va a gustar, y he dicho, anda, ¿qué te has bebido? ¿Qué te has fumado? No, esa no soy yo. No era mi objetivo de vida. Y he tenido que aprender, como yo soy muy buena impostora, he aprendido a dar clases imitando, copiando a los que fueron buenos profesores míos en la universidad, buenos profesores, compañeros en el conservatorio, buenos profesores en la escuela. Yo observo y copio. Por eso digo que soy un poco camaleón. Cojo los colores del entorno y tiro y parece que sé y todo, pero no lo sé. Por Parece, imitación Parece. y por descarte. Nunca haré lo que me hizo el peor profesor que he tenido Sí, nunca, ¿no? exacto. Sí, por eso coges los modelos de los mejores y a partir de ahí trabajas y coges las ideas. Y reinventándote 100 veces en el proceso, porque he pasado por 4 modelos educativos e infinitos planes de estudio que me han obligado, cuando ya parece que dominabas algo, de repente, ostras, hay que empezar de cero. Cambian las materias, cambian el nombre de la asignatura, cambian los contenidos, cambia la evaluación. Ahora las guías en Canva, por ejemplo. un manual nuevo. Luego, bueno, los de los manuales fue ya lo último para una jubilación feliz, ¿no? Tener algo. Y ya si consiguiera que eso se vendiera y ganara dinero ya sería maravilloso. Pero de Sí, porque momento... los usamos todos, quiero decir. Sí, sí. Es monetizarlo. Pero es eso, que ha sido un poco una especie de gincana vital. Y ser resiliente. Porque yo recuerdo, pues yo pertenezco a una, vosotros lo sabéis, porque alguna vez lo he contado, una familia donde las mujeres siempre se han acabado quedando solas por viudez, por abandono, por muchos motivos y han tenido que tirar para adelante con todo, ¿no? Y yo me acuerdo que pues tendría, no sé, 5 o 6 años, mi abuela me decía, hija, tú haz lo que quieras, pero sé siempre independiente. No tengas que depender de nadie para tu sustento. Y entonces, y si no lo sabes, haz como si lo sabes. Eso es lo que me decía. Y era una mujer que no pudo estudiar, más allá de leer y escribir y poco más, porque en aquella época no se daba educación a las mujeres, y más en un pueblo de Castilla, ¿no? de donde era ella. Y aquello pues como que me caló mucho, esa idea de
tengo que hacerlo yo todo sola. De hecho, a veces ha ido un poco en mi contra el ser tan autónoma. No es bueno, ¿no? A veces tienes que ser un poco más la dama en apuros, ¿no? Que te rescaten Sí, los caballeros. eso siempre queda bien, pero el ser independiente te es un plus. Lo único malo No que luego- depender de nadie, poder autogestionarte, poder autofinanciarte, o sea, ahí eliges, si no, no eliges. No, pero incluso en el trabajo lo sabes tú, que parece, sobre todo algunos compañeros masculinos, que cuando eres demasiado autónoma te dicen que eres agresiva, que como que tienes que pedir el consejo de tu compañero veterano, que Sí, tienes que pero eso te pasa por asumir. ser mujer. Efectivamente, Sí, en cualquier sí. ámbito, no solamente en la educación, Claro. eso es universal. La diferencia entre mi generación, la de Sofía y la vuestra, es que en aquel momento, como el concepto feminismo no existía, simplemente te decían eso como pensando de que tenías que tener un sustento porque no sabías si el hombre te iba a fallar. O sea, no tanto por ti misma, sino porque tener un plan B por si el hombre con el que estabas te fallaba, porque se moría el pobre o porque te abandonaba. Entonces esa era la idea, no tanto el hecho de empoderarte, de ser autosuficiente, porque una mujer no debe depender de nadie, sino porque deberías de tener siempre esas opciones cubiertas. Yo siempre he sido mucho de jugar así a varias barajas, ¿no? En la vida, tener opciones posibles. Y de momento me ha funcionado, no lo sé si seguirá funcionándome. O los tengo a todos engañados, o sea que creo que al final se creen que sé algo, pero no. Eres muy humilde, porque sabes un montón. Porque demuestras día tras día que lo que tienes en la cabeza no es un coco normal. Es que Yo siempre he dicho que lo que tengo es una inmensa capacidad de almacenar datos inútiles, pero que en algún momento pueden servirme para algo. Entonces, de repente, hay cosas que de esas que se te quedan hace 10, 20, 30 años, que las leíste, que las viste y de repente, oye, me sirven para montar una clase que no tenía preparada. wow. Así de repente, ¿no? No, Por ejemplo, mis clases de cine, y lo voy a confesar aquí, y sé que esto se va a ver públicamente, muchas veces son improvisadas. Más allá del manual que sabéis que doy a los alumnos y que sí que está preparado, pero muchas de las cosas que hacemos, de debates, de comentarios, son cosas que yo he visto, películas que yo he visto, porque digo, ya que es una optativa, les voy a llevar a mi mundo. Al final, aunque vosotros no lo sepáis, los llevo hacia mi mundo, hacia mis referentes cinematográficos, hacia mis referentes visuales, en los musicales. Y es eso, que tiras de un poco de lo que a ti te gusta, de lo que conoces, pero aprovechas para llevar a los alumnos hacia donde deben de ir. Desde la técnica hay todo un conocimiento previo a eso que es importante. Y aparte Cristina nunca lo dice, pero tiene una labor investigadora. Nosotros en las escuelas de arte dramático no tenemos contemplada la investigación como una de las actividades que tenemos que hacer. No es como la universidad, somos grado, pero no es como la universidad porque no nos evalúan en investigación, con lo cual es muy difícil investigar cuando tienes 18 horas de clase a la semana. Es muy difícil, no te da la vida. Y a ella le da. Es increíble, pero yo la admiro mucho por eso, por todo. De repente la llamas y está leyendo una revista de 1900 en alemán, ¿sabes? Y dices, hostia, y yo aquí perdiendo la tarde. Yo recuerdo la primera vez que estuve contigo, Cristina. ¿En clase? No en clase, en las clases teóricas al final, pues es otra cosa, pero en Estética 2, Sí. que era aplicado a uno de los montajes que estábamos haciendo, que te planteé todas las ideas y me dijiste, pásame el Padlet este donde están metiendo las cosas. Y a la mañana siguiente tenía un listado así de enlaces, de libros, de referencias, de cosas que yo dije, ¿en qué momento, desde ayer por la tarde, noche que hablamos, a ahora por la mañana, he encontrado tal cantidad de cosas? O sea que investigación hay. Y luego, claro, No ha encontrado, las tiene. Las- las No, claro, las suyas. sabe. las no, sabe. estáis muy equivocados, las busco. Pero sabe dónde buscarlas. y Eso tú sí, no. porque Yo esa tampoco. era mi vocación, eso es lo que yo quería, en lo que quería trabajar en documentación, quería trabajar en museo, me apasiona, me encanta rastrear, bichear, lo que decía, ahora pues estoy con un trabajo de la crítica en la prensa murciana entre 1866 y 1886, y a mí estar leyendo, estaba diciendo, el otro día tuvimos aquí una cena con unos amigos, digo, acabo de enterrar a María de las Mercedes. Y dijimos, bien Claro, enterrada está, porque claro. ya va siendo hora, ¿no? Ya olía, ¿no? Porque acaba de leer, en el periodo que estaba trabajando, venía en portada que había fallecido la esposa de Alfonso XII y que iban a ser los funerales. Claro, y yo, aparte de lo que me interesa, voy leyendo pues todo el cotilleo old fashion, ¿no? Entonces, no, todo eso lo busco en el momento. Es decir, yo, por ejemplo, hay una cosa que cuando en los trabajos de final de carrera,
cuando me preguntan y me dicen, ay, es que yo de eso no sé, digo, pues búscalo, igual que lo busco yo. ¿Tú crees que yo sabía algo de lo que tú...? Cuando hablaste de los espacios liminales, me quedé... Puse cara de, sí, qué interesante, buscando rápidamente, no me lo explicaste en ese momento, pero, o por ejemplo, de toda esta historia de Adrián con la máquina dramatúrgica y el tarot, yo de la mitad de las cosas de que me hablan no tengo ni repajolera idea, pero sé dónde buscar, eso es cierto, tengo mis recursos y inmediatamente busco, y eso es algo que yo creo que mi hermano me enseñó desde muy pequeños, la curiosidad. El no quedarte nunca con una duda, que no sé si se verá, la camiseta que llevo, que me la regaló él, y me la regaló cuando estaba ya muy enfermo, y decía que éramos especiales, que los hermanos Pinas teníamos una forma de ver el mundo distinta, y es verdad. Y él me enseñó, pues desde que éramos niñas, a preguntar las cosas, y si no sabía, a buscar, a investigar, a buscar en una enciclopedia, en un diccionario, a preguntar a los mayores, aunque fueran a veces preguntas absurdas o incómodas. Y eso siempre se me ha quedado en la cabeza, la curiosidad. Y me dijo una cosa poco antes de morir, que se moría uno cuando dejaba de aprender. Eso me lo dijo 24 horas antes de que lo sedaran, para ya descansar. Y me dijo eso, y estuvo hasta el último minuto viendo vídeos, viendo podcasts, no podía ya hablar, con su tableta, y yo le decía, ¿quieres más? Y sí, me decía, ponme otro. Porque su mente no quería parar. En su cuerpo se estaba parando, pero su mente no quería parar. Porque su curiosidad innata, él sigue pensando que le mantendría vivo. Y creo que tenía razón. Que mientras que tengamos curiosidad y queramos preguntar cosas, estamos vivos. Perdón. Que va. Perdón. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que la curiosidad no mató a ningún gato, nunca, no. jamás en la vida. Todo lo contrario, hizo Solo- más listo al gato y eso no interesa. Por eso lo decían, para que el gato tuviera miedo y no preguntara. Así estuviera quieto, callado y en la jaulita escondido. Y yo nunca he sido, como decía Sofía, con eso, como nunca supe si iba a ser suficientemente guapa, tuve que estudiar mucho. Ya sabes que... Y sigo estudiando. Y creo que nunca dejaré de estudiar, porque si el cerebro para, se muere. Pero fíjate que creo que eso es algo inherente a la posición artística, ¿no? Un artista nunca deja de aprender. Y si deja de aprender es que se está muriendo como artista, porque ya no absorbe lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y eso, por ejemplo, a mí me preocupa mucho de nuestros alumnos hoy en día. A veces lo hemos comentado, que las generaciones jóvenes que entran a veces me da la sensación que no tienen curiosidad, solamente están acostumbrados a que les den las cosas hechas. El mundo del TikTok de 30 segundos, y si no está en 30 segundos mi cerebro no capta, ¿no? Cada vez cuesta más intentar. Sí que es cierto que Hay un porcentaje hay muy un porcent- importante, ¿no? De gente que quiere otra cosa, sí. y no sé yo. Bueno, Sí, poco pero a luchar poco. contra esta marea que es la sobreinformación, la sobreestimulación, TikTok, redes, Sí, pero a eso veces te deja al final adormecido y como, bueno, te mete en un círculo que es un sitio seguro porque no llega ninguna opinión que sea en contra de la tuya. Todo es afín a ti. El algoritmo. El algoritmo es estupendo, se vive muy bien en el algoritmo y luego la IA te da la razón. Y entonces ese es el lugar seguro. Como a los locos. Necesitamos gente que salga del lugar seguro y que se arriesgue un poquito. Y por eso, por ejemplo, las batallas dramatúrgicas para mí son tan esperanzadoras, el ver gente tan joven, con ganas de hacer cosas, de probar cosas nuevas, ver luego los resultados de simplemente de 12 horas de trabajo. Las batallas dramatúrgicas este año fueron de 10 de la mañana a 4 de la tarde para escribir el texto. vamos a explicar un poco, Sí. porque habrá gente que no conozca lo que son las batallas dramatúrgicas. Todos los años en la escuela hacemos las batallas, que son lo que comentábamos, un tiempo limitado de encierro para escribir, con unas premisas. Este año han sido a partir de la máquina dramatúrgica que está construyendo Adrián, que estará Que aquí es a también en través algún de las momento, tiradas de los arcanos del tarot. a partir de los arcadones del Sí, tarot. pero el argumento y el tema es lo de Es menos. libre. O sea, es libre. Al final tú te lo llevas a donde quieres, ¿no? Y luego se leen y se hace una fase de ir eliminando textos hasta que quedan, pues, A través del público, sí, que a través también del es público. como, bueno, ahí te la juegas, ¿no? Depende Sí. del público que tengas en cada momento. Ujú. Pero hubo muy pocas que dijeras, bueno, es flojita, ¿no? No, se presentaron, creo que fueron 25 textos al final. Ujú.
Fueron bastantes, sí. Y fue muy intenso porque ver 25 textos en día y medio es como una locura, pero bueno, eran menos de 7 minutos y al final, o sea, todo el que fue después dijo, agradezco muchísimo haber estado aquí, ¿no? Tanto los que actuaron simplemente que leyeron, como Sí. los que escribieron. Si A mí es me que al encanta ver final la escuela llena de gente escribiendo por los rincones, tirados por el suelo, en un sitio que no corresponde, me parece maravilloso. todos comiendo a la vez, escribiendo a la vez, era una convivencia, se vivía una comunidad. Y El al año final que era... viene pedimos la escuela por la noche y nos Por quedamos a favor. dormir. Mira, en la escuela donde estudió mi hija mayor, Jodi, para hacer diseño de videojuegos, la propia escuela organizaba un fin de semana que hacían una jam, empezaban viernes en cuanto acababan las clases y estaban sábado y domingo encerrados en la escuela, patrocinado por la propia institución, que hacía comida y de todo, para diseñar un videojuego en Qué esas 72 horas de trabajo. Y al final premiaban y becaban al grupo ganador, era en equipo evidentemente, y claro, a mí me sorprendía, bueno, decía, bueno, pues qué maravilla, ¿no? Abren las puertas de la escuela, les dan todos los medios, les permiten acampar allí, como se hacían en los campus las campus party de Valencia, cuando empezaba con el tema de internet y tal. Están allí metidos todos los estudiantes para primero solamente, para que hicieran equipos desde primero, y que eso, por ejemplo, en una escuela como la nuestra, en vez de favorecerse, te ponen muchas cortapisas. Es como muy... La institucionalización de lo público hace que a veces la rigidez de la norma sea excesiva, ¿no? Sí que es cierto que yo puedo entender que hay unos límites, pero que no tampoco están por la labor de intentar modificarlo y dar un poco de flexibilidad, ¿no? Esto es lo que hay que acabar y no hay más límite de poder extender aquello, ¿no? Y sí que es verdad que es un momento donde se establecen relaciones más allá de yo soy de dirección, tú eres de interpretación, o yo quiero, me interesa este tema y a ti el otro. Yo creo que ahí sí que... Sí, y además, en este caso, cuando las jam estas que hacían, el objetivo era eso. Yo hablé con el coordinador de los estudios de mi hija, me decía, es que van a tener que trabajar en equipo sí o sí. Un videojuego no se hace por una persona. Hay un ideólogo, un diseñador, una persona que hace el storyboard, otro que hace las programaciones, que cuanto antes aprendan a trabajar en equipo, más fácil va a ser su proyección laboral. Y claro, yo eso lo pensaba en relación con nuestra escuela, donde hay tantas similitudes, porque en las artes escénicas todo el trabajo es en equipo, aunque veas a un solo actor en escena, al final detrás de él hay 8, 10, 15 personas, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que en la escuela deberíamos de fomentar, que desde el minuto 1 de que los alumnos estén dentro, se fomente el trabajo en equipo, y cosa que no se hace. Cuando quieres empezar a hacerlo en tercero ya es tarde. Ya las individualidades y los egos están muy desarrollados, ¿no? Y les cuesta, yo creo, que mucho más. Y vosotros que, bueno, sobre todo que has sido alumno de dirección, lo sabes porque cuando has tenido que empezar a montar cosas en segundo, te ha costado la vida, ¿no? El encontrar gente que se adapten, que vayan a los ensayos, que se comprometan, que respondan y que no te dejen tirado en el último minuto, como ocurre tantas veces, ¿no? Yo he de decir que he Entonces, tenido muchísima suerte en ese sentido. pero lo has visto en compañeros pero lo he tuyos visto que la en han muchos pasado muy mal. compañeros. Y es algo que cuesta. Cuesta porque partes de la premisa de esto es gratis, lo haces porque quieres, y entonces cómo vas a exigir en Y función que hay de... también mucha gente Pero yo dentro creo de la que escuela, muchos profesores que dicen, no lo hagáis, no os metáis en estos Eso sitios, ya- no... Yo en las clases de los demás no estoy, te creo, Hablo desde lo que me llega a mí de te la creo, pero gente que me he cuesta tenido. creerlo porque debería ser todo lo contrario. Cuanto más hagas, más escenario pises, más sepas... Y sobre todo cuanto más trabajar cosas con otra pruebes, gente, porque lo que mejor. no haces en la escuela no lo haces fuera. Ujú. La libertad creativa que tienes en un centro educativo donde Público. donde el límite es, bueno, el presupuesto evidentemente, pero tu propia creatividad, nadie te va a decir lo que tienes que hacer. Luego cuando salgas al mundo profesional eso no te va a ocurrir. Bueno, puedes montar tu compañía y ya sabes tú cómo va eso, pero claro, luego tienes que luchar para sacar tus proyectos y hay que luchar mucho. Si trabajas en una empresa ya más importante, por ejemplo, lo que le pasa muchas veces a la gente de musical, ¿no? Que se van a Madrid, hacen casting para stage o para grandes empresas de las que están moviendo los musicales de Gran Vía, pues al final te dicen que tienes que ser yo qué sé, en El Rey León, el Ñu 7, y ahí te toca ser el Ñu 7 y llevar tu máscara, y ahí no te mueves en año y medio de contrato. ya, pero siendo New 7 tienes que tener la misma
el mismo compromiso Sí, que pero siendo enano 3 en una obra de la escuela, ya, por mucho que sea gratis. pero O que sea, quiere yo creo decir que que el ahí no puedes compromiso... experimentar, ahí tienes un formato Ya. que lo tienes que cumplir. Ya. Por eso digo que me da rabia, y yo no, ya digo, yo ni canto, ni bailo, ni actúo, aunque me encantaría hacerlo. La verdad es que sí, nunca me Canta han... muy bien, Cristina canta muy bien. hay Pero que decirlo. me da rabia que no fomenten la experimentación. Hace poco estuve viendo un documental que han hecho con Rosalía, pues justo poco antes de sacar este nuevo disco que ha sacado, y ella fue alumna de la SMUC de Barcelona y tiene su título en flamenco. Y ella hablaba precisamente que una de las cosas que más agradecía a la escuela es la posibilidad que le dieron de experimentar para encontrar su propia voz. Y mira el resultado. No digo que todo el mundo vaya a ser Rosalía, No, pero hay que porque experimentar para evidentemente llegar. hay un talento detrás, pero si das esas opciones pueden salir muchos más talentos, mucha más gente, y no a veces gente que termina y no sabe ni qué tema quiere hacer para su trabajo final de carrera. Creo que ahí entra mucho lo autoexigentes que somos con nosotros mismos y el querer hacerlo todo bien. Creo que hay como mucho La de... peor censura es la de uno mismo, eso está Justo. claro. O sea, yo creo que hay mucho de querer hacerlo bien, querer sacar un buen montaje, querer hacer unas buenas escenas, querer tener un buen compañero y no poder eso es- abrirte a experimentar Eso es con ir al otros. resultado, no al proceso. Claro, La escuela está sí. para el proceso. Ya, pero hay mucha sensación de resultado, Ya, Sí. ¿sabes? puede ser. Lo importante es la muestra, se ve... el que tus papás, tu mamá, tu novio te vea que estás guapa, que estás estupenda, que has actuado divinamente. Y se ve cuando hablas con otros compañeros de, no, es que este profesor o esta profesora hace muy malos montajes. Es que no sé qué, no sé cuánto, es que... Lo importante es el proceso, yo lo digo siempre. Y no pasa nada. Para mí, la escuela es un lugar donde te puedes equivocar. Y si tienes que hacer una obra de clásico donde tienes 3 horas a la semana Clásico siempre es la y muerte. es un desastre porque es la muerte, porque no estamos acostumbrados y es un código muy distinto, que te puedas equivocar, que hagas lo que te dé la gana. Porque Y al final acaba siendo muy divertido ahí precisamente está el porque tema. en un lenguaje que no te manejas del todo, porque al final no estamos acostumbrados a verso, ya sea clásico, sea vanguardia, sea cualquier tipo de teatro diferente que tocamos, si no juegas a meterte en eso y a jugar y a explorar dentro de todo lo que te está ofreciendo, no te estás llegando a ningún resultado. Nos hablan mucho del juego Y no jugamos. y no jugamos. Hay que jugar más. A mí de niño siempre me decían, lo más importante del teatro es disfrutar y pasártelo bien. Y creo que a veces se nos olvida que si no estamos disfrutando jugando a hacer teatro, que es lo que hacemos, no tiene sentido hacerlo. Pues fíjate que a la larga, si no disfrutas, no te vale la pena, ¿eh? Ya. Bueno, O sea, quien no disfruta del proceso, del juego, de la experimentación, de lo que decía Cristina, ¿no? De mantener ahí un poco la intriga del ser niño, no te vale la pena como trabajo. pero es como la docencia, Porque todo lo ¿no? demás es inestabilidad, quiero decir. Digo que también es como nuestra docencia. Yo creo que tú y yo somos personas que en el aula se nota que disfrutamos lo que hacemos. Yo Aunque- creo que sí. Os lo puedo Aunque asegurar que se nota. Y se transmite. Que- Nosotros disfrutamos con que vosotras disfrutéis. en el momento en que el estar en una clase se convierta en un medio para conseguir el dinero que necesito para pagar la comunidad de vecinos, la suscripción a Filming, Netflix, dilo. no, a Netflix no la tengo, a Filming, que por cierto la acabo de pagar y ha subido. No me digas. Lo que vale ver el cine independiente debería ser más económico, ¿no? Pues creo que será un momento para replantearme la jubilación. Es decir, esto no es mi sitio ya. Mm. No, pero por ejemplo lo decíamos de lo del cambiar, intentar cambiar las cosas. Yo este año he conseguido volver a estar en un taller de interpretación, con lo que ha dicho antes Sofía, de una versión de 12 hombres sin piedad, de un clásico. Y la primera cosa que me dijeron, no hagas nada. No voy a decir la persona que me lo dijo, pero bueno, el que luego vaya a ver el taller lo podrá deducir por sí mismo. Me dijeron no haga nada, y yo decía, pero ¿cómo no voy a hacer nada? Yo no puedo estar 2 horas a la semana con 12 alumnos en un aula sin hacer nada. Bueno, pues háblales del autor y de la obra. Digo, sí, pero eso son la primera clase. ¿Y qué hago el resto del cuatrimestre? Y claro, me tuve que inventar, digo, y pensar de qué va la obra, hablar de la pena de muerte, de un juicio justo, de los prejuicios que
ubica, ¿no?, a ciertas clases sociales o orígenes raciales en la delincuencia, cosa que me pareció tan absolutamente contemporánea y moderna y actual, Lo es. que me pareció que era interesante, por ejemplo, enfrentar a los alumnos con la pena de muerte y su posición personal con la pena de muerte, que es a lo que condenarían al sujeto de la obra si decía el jurado que es culpable. Claro, son críos que nunca se habían planteado la pena de muerte porque en España no existe, gracias a muchas cosas desde la Constitución del 78, pero en otros muchos países sí. Y después de ver un documental en clase de 3 personas que estaban en el corredor de la muerte en Texas por diversos delitos, claro, en un principio muchos de ellos, claro, es que fíjate, un violador, un asesino, claro, pero cuando empezaban a entrevistar a los presos y a hablar con las familias, sus posiciones me di cuenta como poco me iban cambiando y sus caras, ¿no? Dándose cuenta que, claro, eran todos dos afroamericanos y un hispano, todos venían de un ámbito de pobreza, de abuso, de alcoholismo, de falta de trabajo, de falta de educación. Es decir, que estaban en el corredor de la muerte, pero no habían elegido estar en el corredor de la muerte, no habían elegido ser delincuentes. La sociedad norteamericana, en este caso, porque eran en Estados Unidos, les había puesto en esa posición. Luego les hice investigar las estadísticas, les hice investigar en Amnistía Internacional y luego hacer finalmente un debate defendiendo 6 a favor de la pena de muerte y 6 en contra, con público. Claro, defender en contra de la pena de muerte era muy fácil. No te creas. Pero defender la posición de estoy a favor de que ejecuten a alguien les costó. Digo, pues ahora creo que entendéis mejor a los personajes que estáis representando. Entonces, claro, ¿eso es dramaturgia? No lo sé. Sí, sí lo es. Sí lo es. No lo sé. No lo sé, pero a mí me pareció que era el proceso más lógico para llegar al personaje que tenían que representar. Y yo no he dado nunca una clase de dramaturgia. Soy una total outsider, ¿no? Ni he visto a un compañero darla, pero me parecía la forma más lógica de que un actor llegue al personaje. Y no sé si luego resultará o no, ya veremos cuando hagan la muestra cómo queda el resultado. Me prohibieron que les ponga la película, se la voy a poner la próxima semana, por cierto. Me parece un pecado que no la vean, ¿no? A Henry Fonda haciendo ese maravilloso papel. Además es un clásico y hay que verlo. Lo vimos en Historia del Cine, lo vamos a repetir. Verla. Sí, hay que ver cine clásico, ¿no? Y entonces dices, pues al final, muchas de estas cosas, lo que digo, tiro de cuando yo vi esa película hace muchos años y cuando vi en Estudio 1 la versión maravillosa que se hizo con Pepe Bódalo, en el año, ¿no? con Rodero, bueno, todos eran los 12 mayores actores del teatro español de los años 70 reunidos ahí. en un único montaje para Televisión Española. Y yo lo debí ver pues con 6 años, 7. No creo que tuviera más cuando lo vi. Y claro, yo tiré de lo que yo pensé en aquel momento siendo una niña de aquello que vi. Que me quedó, y yo recuerdo que lo vi entero. Y luego mi madre, claro, reñía a mi abuela porque ¿cómo pones a la niña a ver esas cosas? Y yo era como una esponja en aquel momento, no lo entendí muy bien, pero yo creo que eso al final dejó un pozo en mí. Y ahora ese pozo, por eso digo, tengo esa capacidad inmensa de sacar ese rebujito que queda abajo en el barril y de anda, mira, vamos a hacer algo con esto, ¿no? De ahí sale algo útil, de todos esos pozos. Yo quería preguntaros, porque hemos hablado de la investigación, hemos hablado de la teoría, pero quería preguntaros que cuando hablamos de ciencias teatrales, que es el departamento en el que estáis, ¿de qué estamos hablando exactamente? Cajón desastre, ¿no? Un poco. Pues estamos hablando de la base del teatro occidental, ni más ni menos. Guste más o guste menos, partimos de eso. Y al final todo, si tiras del hilo, llegas a la poética de Aristóteles. No hay otra cosa, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ver cómo nos hemos fundamentado en eso, cómo hemos evolucionado a partir de eso, cómo las distintas épocas han intentado negar al anterior sí, y hacer algo nuevo y pensar. repensar lo mismo de siempre. Y el problema es que la gente que no conoce las ciencias teatrales y que dice que van de libres y de guays, ¿no? Se creen que han inventado el arroz con leche cuando no lo han inventado. O sea, tú puedes ser muy moderno y decir, bueno, voy a hacer un montaje que va a ser la caña, porque va a ser con todo el público sentado alrededor y nosotros ahí
Y eso ya lo por hacían los todas juglares en el partes, siglo XI. Claro, y vamos a cambiar de personaje por cambiar de máscara y tal. Tú dices, vale, me estás volviendo al teatro griego. ¿No? Sí, o a la comedia del Entonces hay arte. que conocer los orígenes, hay que conocer la evolución, hay que conocer las bases y a partir de ahí seguir inventando, porque si no estamos condenados a repetirnos. Eso, tú que sí que has estado en mis clases de estética, lo recuerdas, ¿no? Que lo primero que decía, digo, esta clase sirve básicamente para saber lo que pensaron en el pasado, pero que luego vosotros como directores hagáis lo que os salga de las narices, pero primero sabiendo lo que pasó, por qué lo hicieron, por qué el Teatro del Siglo de Oro fue como fue. Pues no era por casualidad, sino porque había unas normas muy estrictas marcadas por un montón de clérigos muy aburridos. Hay un libro así de grueso que se llama Bibliografía sobre las controversias acerca del teatro, que hizo un tal Sí. Cotarilo Mori allá a principios del siglo XX, que se dedicó a recopilar todos los escritos que censuraban el teatro y por qué. Y todo el teatro del siglo de oro que tanto se ensalza, al final es resultado de un sistema de censura y de control, en el cual se podían tratar muy pocos temas y son los que se repiten una y otra vez, porque así adoctrinaban al público. Como no había tele, no había redes sociales, era el teatro la herramienta de adoctrinamiento. Si tú sabes eso, luego tú puedes hacer tu montaje como tú quieras, pero ya sabes de dónde viene y por qué es así. Y por qué siempre el rey salva los trastos en las comedias dramáticas, o porque siempre las mujeres son imbéciles, Sí. porque como no tenían alma, Las de tres un poco menos, pero sí. en general. No, creo que el conocimiento será libre si hay que tener opciones para poder saber lo que uno quiere. Creo que en eso estamos de acuerdo, Cristina y yo. Si no hay conocimiento Mira. previo, no estás eligiendo. Lo decía Pico de la Mirándola, dice, el conocimiento es el arma más poderosa del ser humano. Y creo que las nuevas tendencias van a favor de adormecer a las grandes masas, que no piensen, que estén como, bueno, Ya, yo creo que que seamos pasivos, que seamos dóciles, que lo más seamos... perverso de este primer cuarto de siglo del siglo XXI es lo viral. Para mí eso es la mayor perversión que ha inventado la sociedad occidental y la oriental, porque aquí estamos ya, la sociedad global, para decirlo rápidamente. El hecho de lo viral, de que todos somos borregos que seguimos al último tonto. ¿Y cómo lucháis vosotras contra esto? ¿Cómo intentáis que tengamos un pensamiento crítico sin imponer Por, una cesión? por ejemplo, lo que os comentaba antes del taller este de tercero de interpretación, ¿no? De enfrentarlos con una realidad muy dura y que ellos tengan que buscar los argumentos y defenderlos, incluso cuando sean contrarios a su propio pensamiento, ¿no? Y gente que, por ejemplo, decía, sí, hay que matarlo porque es un asesino y un violador, luego se replantea, bueno, ¿soy mejor yo que un asesino y un violador si lo ejecuto? ¿De verdad es el ojo por ojo, diente por diente? Ahí está Netanyahu, ahí está Trump. Yo no quiero ser como ellos. Yo ejerzo una resistencia pasiva, por ejemplo, con las redes sociales. Las he limitado básicamente pues a lo mínimo imprescindible. Por supuesto, no TikTok, no Instagram. No me interesa la vida de nadie, bastante tengo con la mía. Y no me interesa la última tontería viral, ¿no? Porque al final es que nos convertimos en idiotas, ¿no? Yo no soy tan negada a las redes sociales como Cristina, bastante para lo que es la media actual, pero creo que lo que hay que fomentar es el pensamiento crítico. Entonces, en mis clases, cualquier opinión es válida siempre y cuando esté documentada, no sé, tengas un argumento. No es, no me gusta porque no me gusta. No, tienes que darme un argumento. Sí. Pero me vale lo mismo que digas tú que lo que ya ha dicho Menéndez Pidal en el siglo... O sea, no tengo problemas con eso. ¿Me dices que no te gusta, que la obra es una mierda? Vale, vamos a hablarlo. O sea, creo que lo que hay que fomentar es que el pensamiento individual. Porque estamos muy en pensamiento colectivo y, de hecho, en nuestro departamento las redes sociales, bueno, no hay más remedio que ceder. De hecho, trabajamos con Classroom y ese tipo de cosas. Pero inteligencia artificial al mínimo, porque la inteligencia natural nos interesa más ahora mismo. Es que, bueno, aparte es muy cuestionable llamarlo inteligencia. Bueno, vale, quiero decir, la usan en el día a día, la usan hasta para preguntarle si tienen...
si tienen que cortar o no con el novio, que me preocupa más que el tiempo, ¿sabes? El tiempo por lo menos es un dato objetivo. La inteligencia artificial te va a decir lo que quieres oír. Pero creo que lo que tienen que hacer es pensar por sí mismos y cada vez es más importante, porque cada vez las esferas de poder intentan que la gente esté adormecida, que no piensen, que no sientan, que no sufran, que estén simplemente, ¿no? Y en una carrera como es esta, que todo es tan práctico, que la gente demanda mucho Pero eso hacer y es que es estar. el error. Es que precisamente si tú quieres hacerlo práctico no pintas nada en una escuela pública. Y lo he dicho siempre, el que quiera ser actor, que vaya a Cristina Rota, lo pague y le darán un entrenamiento actoral maravilloso. Y seguramente una libreta de contactos también maravillosa cuando termine, bien pagadita también, te lo debo decir. Pero si tú vas a una escuela pública y quieres un grado, es tan teórico como práctico. Y Claro, cuanto eso- antes se quite la idea de que no, es que no, perdona, tú estás estudiando un grado universitario, aunque no sea universitario. Por lo tanto, tienes que pagar. Y el peaje es historia, estética, dramaturgia, literatura. Y son TFE, un trabajo de investigación, es decir, y otras muchas más asignaturas de corte teórico-práctico. Porque, por ejemplo, nuestros compañeros del departamento de voz y lenguaje, sobre todo los que dan voz, Carmen Acosta, Antonio Barona, han peleado hasta la extenuación porque la parte teórica sea tan importante como la práctica. Un actor debe ser un ser pensante, no es un cuerpo con una voz. Para eso, bueno, no sé, es que no, a eso vete a Gran Hermano, te haces famoso claro, y ya es te que no, contratan. los grandes actores son los que han tenido pensamiento crítico, Claro. los que han sido capaces de decir, no, mire, esto lo voy a hacer así. A mí, por ejemplo, no sé, John Malkovich me parece un tipo muy interesante, pero no tanto por el cine que hace, los proyectos suyos personales. Tiene un espectáculo que se llama Las memorias de un asesino en serie, que no sé si lo conocéis, No. No. que es una cosa muy... Pues tengo el DVD, entre otras muchas cosas raras que tengo en mi casa, os lo puedo pasar. Pues, está basado en unas cartas escritas de un asesino en serie en el corredor de la muerte. Yo he hecho un espectáculo con ópera, con orquesta en directo, una cosa súper interesante en el que él asume el papel del asesino en serie, ¿no? Y cómo es capaz de cambiar, ¿no? de transformarse y de casi no parecer ni él en ese espectáculo. O lo que hizo sobre Casanova también, ¿no? Sobre Bueno, la pero tú memoria de has Casanova. investigado mucho en épocas anteriores y Mm. sobre Isidoro Máiquez, sobre Julián Romea. Quiero decir que Claro. desde siempre Sí, un actor que ha marcado una diferencia tiene un pensamiento crítico. sí. Y No ha es querido solamente un no hacer las cosas como soporte todo. para un personaje. Por ejemplo, yo creo que Stanislavski hizo mucho daño. Y creo que esto me va a levantar cuando se vea el odio y el de muchos compañeros de la escuela, pero sí, hizo mucho daño. ¿Por qué el actor tiene que desaparecer en el personaje? No lo entiendo. Sí que es cierto que tú tienes que ver en escena al personaje y no al actor, porque tan malo es una cosa como la otra. Es decir, ya todos podemos citar a algún actor que siempre está ahí, independientemente de lo que haga. Es él siempre, ¿no? A veces para bien y otras para mal. Lina Morgan era maravilloso que estuviera siempre en el mismo sitio, ¿no? Pero ¿por qué es imprescindible que tú te disuelvas en el personaje y tengas que convertirte en él y vivir como él y respirar como él? No lo entiendo. Yo soy Quizá menos porque no soy radical que actriz. ella. Yo estoy en la dinámica David Mamet de Stanislavski. Qué gran escenógrafo de Chekhov. Es el mejor escenógrafo que pudo tener Chekhov. Si no hubiera un Chekhov, no habría Stanislavski. Fin de la Fin de la cita, ¿no? Haciendo así como los americanos, las comillas. Bueno, Y hemos hablado también de escritura, hemos hablado de leodrama, de la batalla, de lo que es ponerte a escribir. ¿Consideráis que todos deberíamos escribir, aunque sea para nosotros, aunque no se muestre? ¿Creéis que es algo que se debería hacer de normal? sí, yo sí, lo Sí. creo. Es una práctica muy sana para el ser humano. Pero para escribir primero hay que leer. Sí, es un pequeño... Es el pequeño problema que nos encontramos con muchos alumnos que tienen la inquietud de escribir. Digo, pero tú lees. Porque luego el problema es que tienen unas faltas de ortografía, faltas de sintaxis, de gramática, porque no leen. O lo que leen está mal escrito.
por ejemplo, lo que pone la IA. ¿Y qué lecturas recomiendas para una persona que se interesa por la escritura, por Es el que arte me da igual, dramático, es por que el- Cualquiera. Jane quiero Austen, decir. nos es que interesa. mira, O aunque sea, sea, estaría genial que leyeran El Quijote, pero no puedes empezar por ahí, ¿sabes? O Es sea, que- me da igual que leas la última mierda que haya salido, mira, que sea Marcial La Fuente bestseller, Estefanía, que le encantaba a mi padre. cualquier cosa. Que eran películas del oeste, o sea, novelas del oeste, me da igual. Agatha Christie, da igual, es que no, yo no creo que haya la alta literatura y la baja literatura. Hay gente que cuenta historias, si la historia te atrapa a ti, ¿qué más da lo que cuente? Yo durante mucho tiempo me atrapó la ciencia ficción porque mi hermano fue un apasionado de ella toda su vida. Lo sabía todo de la ciencia ficción. Luego ya a mí se me quedó un poco en segundo plano, nunca me dejó de gustar, pero me empezó a gustar. Por ejemplo, yo amo Jane Austen, colecciono ediciones suyas, pero no tiene por qué gustarte Jane Austen. ¿Por qué me gusta? Porque es una gran autora que está en los libros de historia del de la literatura inglesa, ¿no? Porque cuando leo sus historias me cuentan cosas que me interesan. Y ya está, pero a lo mejor, Hay que yo qué sé, encontrar tu literatura. Ujú. O sea, todo el mundo es público potencial de algo. Mm. En algún sitio del mundo hay un libro que te va a cambiar la vida y eso es lo que tienes que encontrar. Con ayuda es más fácil, nosotras intentamos ayudar a eso. Pero si no, si tú sigues leyendo, seguro que lo encuentras. de hecho creo que deberíamos de alguna manera reconvertir las lecturas de La ballena otra vez hacia la lectura. Sí, seguramente. Ahora que va a ser el día del libro. Mm. Guau. Y sobre lecturas teatrales, ¿qué lecturas de teatro, qué lecturas dramáticas recomendaríais? O sea, lo tenemos más sencillito. Jesús nos pidió una lista Bueno, que recomiendo a todo el mundo ir a ver esa lista que subió Jesús Sí. en la web de la máquina de nubes, que creo que eran 100 sí. recomendaciones. Esas 100 y otras 2000 que se han quedado atrás, que nadie se le ocurrió en ese momento o que no tal. Cualquier cosa. Es que incluso una obra que no te guste nada, algo te deja. Ujú. Yo estoy en eso. Yo leo una obra que es una mierda, no me ha gustado nada, pero ya sé lo que no me ha gustado. Ya me da una pista para seguir a lo que me gusta, ¿no? Ujú. Sí. Fíjate que en mis clases siempre leen una obra de teatro a la semana, mínimo. Y eso es muy relativo, ¿no? Porque hay veces que la semana es la Celestina y lo llevas, y entonces les dejo 2, 3 semanas, y hay veces que la semana es una obra que se leen en media hora y que les gusta muchísimo. Nunca ha muerto nadie por una obra de teatro a la semana. No he conseguido yo matar a ningún alumno con eso. Y si consigo hacer el hábito de lectura a final de curso, cuando salen de la escuela después de 4 años una obra de teatro a la semana, si salen 400 obras, ¿tú sabes lo que le da eso a un actor? Ya. El saber de qué está hablando, el poder comparar personajes, el decir, ah, esto me recuerda a... Eso es maravilloso. Y estilos también. Todo. Pero Pero no a partir de la práctica. Pero no solo teatro. Es decir, yo lo confieso, yo no soy lectora de teatro. Lo confieso. Y cuando recomiendo obras de teatro, son obras de teatro que me han gustado porque las he visto. De hecho, por eso digo que soy una impostora. Si es que al final todo, hay que ser sincera y decir la verdad. Por ejemplo, yo ahora, desde que soy presidenta de DREM, me puse una misión. La única red social que mantengo y que tengo una cierta actividad es LinkedIn. Porque mantienes contacto con personas de tu ámbito profesional y me parece interesante, aunque últimamente hay un bombardeo con la IA que me está ya tocando un poco las narices. Pero me propuse recomendar el primero de cada mes una obra de teatro, salvo este mes último, que lo adelanté del día 1 al 27 por ser el Día Mundial del Teatro. Y siempre las obras que estoy recomendando son obras que yo he leído, que he visto, o sea, que he visto en el teatro, que me han marcado, que me han impactado y que luego a lo mejor después he leído. Pero yo leer a priori teatro lo recuerdo con horror porque lo recuerdo de cuando yo estudiaba el bachillerato. Claro, yo soy del bachillerato aquel de 3 años más luego el COU, y te obligaban a leer y aquello era una tortura china, ¿no? Bueno, las obras que tenías que leer para... Ese sería otro tema. y luego los analizar. textos de teatro que se ponen en el planes de instituto, estudio en sí. el instituto. Ese sería otro Pues yo me tema. acuerdo, pues el Tenorio, yo creo que lo odio tanto por eso. No sé, A mí joder. he de confesar que me gusta mucho. Ya, Tiene su punto, no te digo que no.
Pero Pues- la rima notorio-tenorio llega un momento que cansa, ¿eh? O Sí. sea, para alguien que no lea teatro, ponerle eso de primera. Claro, pero es, te lo ponen con 13 años bloquearle y el es teatro para duro, ¿no? siempre. Es complicado. Entonces yo he sido de ver mucho teatro, todo el que he podido, de hacer mucho teatro personal con mi vida, y yo he asumido distintos personajes a lo largo de ella, pero de leerlo muy recientemente. De hecho, pues, prácticamente en estos últimos 3-4 años es cuando he empezado yo a A mí leer sí me teatro. gusta mucho leer teatro. De hecho, hay obras que me gustan más cuando después las veo y otras que me gustan menos. Quiero decir, lo que tú te has montado en tu cabeza hay veces que supera cualquier montaje sin ser de dirección, que ya se supone que tienes ahí tú, ¿no? Tú cuando Ser de lees Creo que dirección, eso es un prejuicio, ¿eh? no, a ver, No, pero alguien de dirección cuando lee teatro tiene su montaje en la cabeza, sí. imagino, ¿no? A mí me Ves las pasa. posibilidades. No creo que le pase a todo el mundo, ni a todos los directores, ni a todas las directoras, ni a todo el mundo que haya estudiado dirección, pero creo que inevitablemente hay algo de formación profesional. Esto lo haría así. Esto lo haría así. Y Igual que pondría cuando- esta luz. Y pondría esto buah, y es así. Pues yo hay obras que leo y me imagino en cine, otras que me imagino en teatro, otras que las estoy viendo como si fuera un sueño. O sea, la imaginación es libre cuando lees teatro y es maravillosa. A ver, yo creo que, claro que algo pasa por lo que, a ver, tenemos un bagaje y cuando lees una obra, a mí también, pues hay personajes que me atraviesan personalmente y yo quiero hacerlos de esta manera o me los imagino de esta otra. Identificación actoral. Un actor Totalmente. siempre elige un personaje. Pero yo creo que la identificación actoral no solo ocurre si eres actor, que No. si eres, o sea, creo que yo no soy directora y no soy escenógrafa y no soy técnico de luces, pero soy capaz de poner todas esas Claro. cosas. Sí, en pero escena. fíjate que eso de cuando leo una obra de teatro o cuando veo una película y elijo personaje, eso es muy de actriz. A todos Ah, creo no, que nos no ha a todo el pasado mundo le de pasa. crío De verdad salir que del no, cine no les y pasa a la hacer, yo gente soy ese. normal. Normal. Me lo pido. Gente normal. Me lo pido. Eso, yo soy ese. Yo salía del cine de crío y decía, ¿yo soy Spiderman? Claro, me lo pido, Me pero lo pido. llega un momento que dejas de ser crío y eres mayor y ya no te lo pides. Yo quería ser a no Mama ser que tu Morton. interés artístico vaya por esos caminos. Ya. Igual que el metateatro en teatro, nos gusta solo a la gente de teatro. Al público normal dicen, pues vaya una mierda otra vez hablando de teatro aquí en el teatro. Somos endogámicos, ¿qué le vamos a Bueno, sois endogámicos. Pues Perdona, sí. estás No te más que incluida, excluyas. estás más que incluida ya. Claro. El ser una outsider está muy chulo. Hace años estás más que incluida. En eso sí que eres farsante. Tú eres un outsider, De pacotilla. Ocasional. ocasional, claro. Cuando le interesa sí, cuando no Porque le estás más interesa metida no. que de mucha gente que se supone que debería estar. Sí. Pero es que no sé hacer las cosas de otra manera. Y no está mal. Pero es que cualquier cosa hace 2 días tuvimos aquí una cena de amigos y me llama Iciar porque ella estaba dando unas clases en un taller de dramaturgia o de escritura dramática y por la mañana y me dice, bueno, y digo, ¿qué llevo, no? Lo típico. Ah, pues algo dulce. Pues hice un tiramisú tamaño Plaza de Toros, o sea, no soy capaz de hacer las cosas a mitad de camino, ¿no? Si me pongo, y si no, mira, me quedo tumbada y no hago nada. Es un principio de vida. Y creo que toda la vida lo he hecho así, desde... por ejemplo, cuando decidí irme de mi casa, me fui, me casé, me compré una casa, lo hice todo así en 6 meses, ¿no? Así, y mi madre, la pobre, se quedó con una cara que no os podéis ni imaginar. Cuando decidí divorciarme, exactamente lo mismo. Ahí te quedas, no quiero saber nada de ti, vamos a divorciarnos, pero ya, sí, ya. Soy una persona que, además, me compré una bolsa que era un lema de Amelia Earhart que dice, la mejor manera de hacerlo es hacerlo. O sea, yo no soy pienso las cosas, pero las pienso para hacerlas. O sea, busco un plan de cómo hacer lo que tengo que hacer. No pienso, ¿lo tengo que hacer? ¿No lo tengo que hacer? Ay, no lo sé, ¿lo hago? ¿No lo hago? No. Pienso que lo voy a hacer y voy a ver cómo lo hago y lo planifico. O sea, dicen que por eso que soy muy masculina, no sé por qué. Porque piensas, hay que joderse. No, porque actúo, más que porque pienso, porque actúo, porque se Hay supone que que las joderse mujeres... otra vez. Sí, eso me han dicho muchas veces, sobre todo hombres, también es cierto. Ah, Bien, ya. mansplaining, vale. Pero Hemos bueno. hablado mucho de los jóvenes y de las nuevas generaciones y demás. Si vosotras estuvieseis en nuestra edad, si ahora fueseis unas chiquillas de 18 años, ¿elegiríais estudiar lo mismo y seguir los mismos pasos que hicisteis en su Uf, momento? qué pregunta. En la situación de ahora.
Yo me haría youtuber, pero ya, vamos, qué tontería, voy a estar estudiando y perdiendo el tiempo, joder, pudiendo vivir del cuento. Pero es que yo, si no estudiara, no sería yo. Claro. No No lo sé. sé. Lo Yo- tenéis más difícil en muchos sentidos, ¿eh? O sea, cuando yo estudié, sí que es verdad que una carrera no te aseguraba un trabajo, pero tenías más posibilidades de un trabajo que con una carrera Y te actual. asegura un valor social. Sí, Los estudios y tienen un tenía valor un social. reconocimiento social, el tener una carrera universitaria o el tener un doctorado o avanzar en Es un poco estudios de posgrado. lo que ves ahora sí. en Italia o en Portugal. El ser doctor universitario es algo. O en Alemania. Yo cuando salgo fuera a congresos y tal, Doctoressa, se lo he ya. dicho a Sofía. Yo estuve en 2022 en un congreso en Milán, que cuando yo llegué allí digo, pero Cristina, ¿qué haces aquí? Un congreso además especializadísimo, de un tipo que fue muy importante en Italia, pero aquí que lo conocía poca gente y a mí me suena de casualidad, con 18 dinosaurios y sí, Cristina pero Pina. todos, como dijimos, todos los libros de historia de la música y del teatro en Italia estaban escritos por esas personas que estaban allí. Y el simple hecho de que yo era doctora universitaria ya era suficiente para que pudiera formar parte del club. Y estar allí, y hablarle de mis cosas y exponer mi trabajo. Sí, si no hubieses sido doctora no te hubieses No, ni incluido. no. Pero hemos estado en Portugal y es exactamente igual. En Alemania, es decir, te tratan así en cuanto que sabes que tú eres doctor, para ellos es un grado de respeto social. Sí. Cosa que aquí, ¿para qué vas a estudiar? Yo creo que aquí se ha devaluado mucho, Sí. la titulitis ha llevado a eso también, ¿no? Todo el mundo tiene que tener un título universitario, entonces ya el título universitario baja. Y luego también la posición de los profesores. Antes ser profesor era algo, ahora no, no es un trabajo de respeto. Quien sabe lo hace, quien no se mete a la docencia. No, es que hay muchísima gente, yo los que conozco docentes que realmente me han interesado, es gente que está ahí por vocación, que pudiendo hacer cualquier otra cosa en su vida, eligen dar clase, ¿no? ¿Y creéis que la docencia, específicamente ahora del arte dramático, hay todavía algún prejuicio extra por considerarse, pues eso, lo que hablábamos, todavía no somos una carrera universitaria, pero Sí lo sí, hay. pero no? Sí. Sí lo hay por lo Menos. que hemos hablado ya antes, o sea, no tenemos espacio para la investigación. Siendo carrera universitaria, Y además, tenemos el horario de un instituto. además con un agravio comparativo con otras enseñanzas artísticas superiores, y eso hay que decirlo. Yo que he trabajado en el conservatorio y que tengo contactos en la Escuela Superior de Diseño, sobre todo el conservatorio respecto a todos los demás, es decir, por ejemplo, en el conservatorio se valora que un profesor tenga una vida como concertista, porque entienden que si tú tocas el piano y das conciertos de piano y sales fuera o grabas discos, vas a poder enseñar mejor a tus alumnos de grado superior. Y de hecho se les facilita tanto una carrera profesional en la docencia como una carrera profesional como intérpretes. Cosa que aquí tienes casi que andar a las escondiditas, lo que decía, la investigación. Yo he intentado por activa o por pasiva que entrar en grupos de investigación universitarios, no puedo. No soy docente universitario, no puedo entrar en grupos de investigación. No se puede. Y lo han intentado, es gente de distintas universidades, yo estoy en un grupo de trabajo hace ya 10 años y lo han intentado y se han encontrado con el muro. No eres docente en la universidad. Aunque sea asociada a tiempo parcial, diré, ¿pero por qué me voy a asociar yo a dar una tontería de una asignatura en la universidad para poder acceder a entrar en un grupo de investigación subvencionado por la Unión Europea? ¿No? Cuando si yo trabajara en Portugal o en Alemania o en Francia no tendría ese problema. Y siempre me he negado y no, digo, prefiero lo que hago, me lo subvenciono yo, lo hago en mi tiempo libre, en mis vacaciones y pidiendo pues días cuando puedo y si no, días sin sueldo. Ujú. Es complicado. Es muy complicado, ¿no? Y bueno, y los compañeros que tienen una vida profesional como actores, directores, lo tienen también muy difícil, a costa de perder sus fines de semana, porque no hay otra opción, porque somos funcionarios y hay que funcionar como funcionarios. Somos tierra de nadie para lo bueno y para lo malo. para lo malo. Y lo malo es que hay un vacío legal, que no hay documentación al respecto, que vas a un sindicato y no saben de qué va arte dramático, que bueno, que te tienes que buscar un poco la vida. Y que por desgracia vivimos en una comunidad autónoma donde el gobierno que lleva ya, ¿cuántos? 20 años, le importa poco o nada el arte
El conservatorio un poco más porque les viene bien tener músicos que destaquen y que les hagan como la representación internacional, pero como el deporte, cuando le interesa el deporte, pues porque hay un chico pues, que destaca en el tenis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si no, y ahora mismo, pues eso, el presidente de nuestra comunidad autónoma, porque tiene un primo que es un actor muy destacado. Pero tampoco nos sirve de mucho, francamente, o sea que... Pero se le llena la boca, ¿no? Pero no dice que ese primo que destaca tanto se formó Estudió. en esta escuela y estas dos personas que están aquí sentadas le dieron clase cuando era uno más y cuando sus padres no querían que fuera actor, porque eso era poco menos que ser un indigente. Entonces yo era jefa de estudio y la anécdota la he contado muchas veces. Yo hablé con esos padres desesperados porque querían quitarles de la cabeza que estudiara interpretación. Y yo les decía, bueno, también hay economistas y abogados de cajeros del Carrefour. O sea, el tener un título universitario no te garantiza un futuro brillante, ¿no? Pero no entendían, pues eso, que un hijo suyo quería ser farandulero y ahora supongo que estarán muy orgullosos. Y se les llenará la boca de decir, como al presidente de la comunidad autónoma, que fulanito tal es de mi familia. Pero no citan de dónde viene parte de lo que es esa persona. Y que él, cuando hablas con él, lo reconoce, que aprendió mucho en la escuela y que no todos los profesores, evidentemente, pues unos más, otros menos, pero yo cuando me lo he encontrado en Madrid siempre ha sido muy cariñoso y muy... Sí, Siempre tiene una palabra amable y siempre tiene un gesto amable. De eso decir, es el plus de nuestro trabajo. Sí. Nuestros alumnos son gente muy maja. Son Sí. buena gente. Yo, Muy locos. lo que tú quieras, muy artistas, muy Sí. loco, mucho ego, mucho narcisista, lo que tú quieras. Pero Se la hacen calidad querer. humana de la gente de la escuela es un plus en mi trabajo. O sea, yo llegar a una clase donde sé que tengo 24 personas con las que puedo conectar, con las que puedo hablar, que tenemos intereses comunes, que están, a mí me llena, sí. Yo creo que no podría dar clase No. en un centro donde estuvieran por obligación, porque tienen que hacerlo, porque no queda otra, no. La vocación me parece un plus siempre. Por eso, cuando, retomando la pregunta que has hecho, si volvías a estudiar lo mismo, yo sí. Porque yo estudié Historia del Arte por verdadera vocación y enfrentándome a mi familia porque querían que fuera economista. Y hasta que yo convencí a mi madre de que iba a ser una desgraciada si estudiaba economía, porque era lo más lejano a mi persona, aceptó, tuvo que aceptar a regañadientes que estudiase Historia del Arte. Y volvería a estudiar Historia del Arte, aunque sea una cosa absolutamente inútil. Yo siempre quise ser profesora. De pequeña jugaba a darle clase a mis muñecos, quiero decir que lo tenía claro. Nunca pensé que fuera profesora en una escuela de arte dramático. O sea, yo no lo pensé. No me arrepiento. Como última pregunta ya, para cerrar, que se la estamos haciendo a toda la gente que entrevistamos. La llevas clara como sea rollo broncano, ¿eh? No, aviso ya que la llevas ¿Te clara. imaginas? No, la pregunta es, ¿qué le deseáis a las nuevas generaciones de artistas que están naciendo, que están formándose, a los que le estáis dando clase? ¿Qué le deseáis para todos estos años que les vienen? Uf, qué difícil. Sí. Curiosidad. Que sigan buscando, que sigan sin conformarse, que sigan pidiendo la luna hasta que llegue. Y sobre todo que sigan. La resiliencia funciona. Lo digo por experiencia propia. Que no tiren la toalla. Que sabemos que las cosas están muy complicadas, sabemos que, bueno, pues eso, que salen de aquí con unas esperanzas, unos sueños, se encuentran, pues para empezar, que no tienen ni para pagar una casa donde vivir, que no se abren las puertas que ellos esperaban. Yo lo estoy viviendo en primera persona. Mi hija mayor salió pensando que iba, vamos, a comerse el mundo en el videojuego, que al final ella es la parte artística, y se está encontrando más puertas cerradas que abiertas, ¿no? Y con 25 años para 26 está en casa otra vez. Y yo siempre le digo al mismo, cariño, resiste, presenta currículum, yo te apoyo, sigue adelante, no pares, ¿no? Que antes o después alguna puerta se abrirá, ¿no? Ujú. Y yo creo que es eso, Sí. resistir. Resistencia, curiosidad, no. Has hecho una apuesta muy arriesgada desde el principio, manténla. Mm. Y al final salen. Sí. Siempre salen. Y sobre todo que no hay trabajo pequeño. No hay nada vergonzante si estás haciendo lo que te gusta. Me da igual que seas un cuentacuentos
en la biblioteca de tu pueblo, que estés haciendo eso como he dicho antes, de Ñu 7 en un 7. musical, ¿no? Animador en un hotel de playa, estupendo, me vale. O haciendo bolos en los bares de la costa durante el verano. Perfecto. Mientras que lo que haces te gusta y te da lo suficiente para poder mantenerte. Y que lo hagas con conciencia, profesionalidad, Sí. Yo estoy muy orgullosa de todos mis alumnos. De los más famosos y de los menos famosos. Sobre todo de los menos famosos, que están ahí. Y conocemos gente pues, que lo ha pasado realmente mal, que ha tenido situaciones casi dramáticas, casi decir, madre mía, es que estoy que no voy a poder ni comer, ¿no? Y al final, bueno, pues una pequeña luz de esperanza se abre, ¿no? Y si no, estamos aquí las madrinas, ¿no? Yo me gustaría pensar que soy un poco una hada madrina y que... A veces sí, pero eso no hay que contarlo. Bueno. Pues yo creo que con esto podemos ir cerrando. Sí. Muchísimas gracias. A vosotros. Aún no lo hemos decidido, pero haremos un fragmentito de radioteatro, ¿no? Bueno, Lo que queráis, venga, sí. nosotras sabéis que echamos para adelante con lo que sea. Tu obra de radioteatro, que estábamos, está yo... Sí. O sea, la tienes hecha, chaval. Claro. Reutilizar, Es verdad que- reaprovechar, venga, va. claro, Venga, o sea, reutilizamos por eso. favor. Además, Sí. en esa escena estabais Nuria, en un principio estabais Nuria, que también estará aquí en algún momento, y vosotras dos. No sé qué pasó, que se borró la grabación de Nuria y estuvo Nerea, pero recuperé la de Nuria, así que pondré a Nuria. Por favor. pues sí, qué buena gente, es una muy buena obra. Espero que la estés difundiendo. ¿Qué va? Pues Eso ya fuera de cámaras. aprovecha tu podcast, amigo, y haz un monográfico de buena gente. Bueno, Claro. muchísimas gracias. Muchísimas Muchísimas gracias a gracias. vosotras. Gracias a vosotras. Y a ti, Sofía, por dejarnos tu casa, tu terraza. Sí, ahora ya empieza a hacer fresquete, pero se agradece porque hacía Sí. mucho calor al principio. Sí, de hecho, yo voy a Voy a poner... cortar, no vaya. Ay, si yo hablara. Pues si yo dijera. Anda, que si yo contase... Y no me da ni asomo de pena. ¿Recordáis cuando el Ataulfo bebió agua de la acequia porque Eustaquio le cortó el grifo? El mal de entraña se lo llevó pa'lante. Naica pena. En este pueblo, quien más y quien menos lo ha sufrido en las canillas, por no mentar... Mienta. No sé yo si aquel incendio fue tan un accidente como se quiere hacer creer. A mí me han dicho... Oye, mira tú el perro, que se me está comiendo la falda. Perdone, señora Flor. Entre que una no es mañosa con los animales y este que va alborotado... Descuida, guapísima. Le pasará como a todos, que sopla el viento de levante y nos pega el nervio de la capital. Hablando del gran incendio, lástima de muchacha, no levanta cabeza. Con lo dulce que era de niña y se agrió como la leche al sol. La Pepa, la niña más guapa de toda la sierra. Unos ojos como esos deberían dar lumbre a un marido hecho y derecho. Para vestir santos se va a quedar. ¡Qué marido! Si ni amistades se le averiguan. Solo le faltaba un perrico para ensimismarse todavía más la chiquilla. Lleva la desgracia pegadica a la ropa. Señor pobre, despierte. Arriba, buen hombre. ¿Le apetece a usted un buen potaje de garbanzos? Venga conmigo. De esa no tomes ni un vaso de agua, que te la da revenía. Arreando pa' mi casa, a cama hecha y mesa puesta. Ni te acerques, espantaja. Yo llegué primera. Ni caso, venga usted. ¡Alto! Por favor, señoras, orden. ¿No ven que así no se hacen las cosas? Es una persona, no un ternasco que desvencijar. Atiendan. Fijaremos un día a la semana para ofrecer cuidados al señor pobre. Los lunes una de ustedes dos, los martes otra, los miércoles la siguiente. Y así todos contentos y el pobre tullido a cuerpo de rey. ¿Eso es carne del Felipe? Si no le quedaba. A saber,
Dice que es ternera del norte, que sabe fuerte. ¿Qué? ¿Hay chisme? Está la cosa escasa. La Raimunda sigue sin sospechar que su marido es Arasa. El Joaquín se está quedando calvo. Poca cosa. Yo me acabo de cruzar con la Adelita, la de los Bermúdez, deambulando como alma en pena. Iba con la cabeza gacha. Te digo yo que a esa niña le pasa algo.